Ahora vamos a hablar un poco de los diferentes trastornos del ritmo y sus manifestaciones en el electro. Entre ellos vamos a encontrar primero las bradiarritmias. Para clasificar un trazado electrocardiográfico, recordemos que lo primero es ver si este es rítmico o arrítmico y después calcular la frecuencia cardíaca. Entonces recordemos que la frecuencia normal en un adulto es de 60 a 100 latidos por minuto. Más de eso se llamará taquicardia y menos de eso se llamará bradicardia. Entonces en las bradiarritmias, que es lo que discutiremos hoy, tendremos una bradicardia con un ritmo arrítmico. Y es muy importante pues recordar que el principal responsable de estas bradiarritmias va a ser algún bloqueo en la conducción. Entonces vamos a repasar un poco de cómo funciona el sistema eléctrico del corazón a grandes rasgos, ya que esto lo discutimos en nuestra primera tutoría. Recordemos que el impulso se genera en el nodo sinoauricular o sinusal a más o menos 60 a 100 latidos por minuto. Él va a ser el que da esa frecuencia cardíaca normal. Cuando se origina, él va a dar ciertos haces o tractos que llevan ese impulso a través de la pared auricular. En el caso de la aurícula izquierda será el haz de Bachmann y en el caso de la aurícula derecha tendremos tres tractos que son anterior, intermedio y posterior. Ellos van a llevar el impulso hacia el nodo AB o atrio ventricular. En este caso el nodo va a retrasar un poquito el impulso. ¿Por qué? Para darle tiempo a las aurículas de que se contraigan y permitan el llenado ventricular completo. Luego en el nodo AB el impulso viaja por el haz de His y luego va a dar dos ramas ese haz, una rama izquierda y una rama derecha. Y finalmente llegarán a vías de conducción terminales y fibras de Purkinje. Recordemos que el impulso no solo se va a generar en el nodo sinoauricular, sino también puede generarse en otros puntos, en otros focos ectópicos, por ejemplo, en el nodo AB, en el haz de His y en las fibras de Purkinje. Obviamente estos nos van a dar unas frecuencias cardíacas diferentes y unos ritmos diferentes que también veremos después. Las manifestaciones clínicas de las bradiarritmias van a ser principalmente manifestaciones del bajo gasto cardíaco que estas producen. Entonces, por ejemplo, veremos mareo, veremos aturdimiento, vértigo, presíncope y síncope, todos ellos causados por el bajo gasto cerebral. Vamos a tener también crisis de Adams-Stokes. Este es un fenómeno que se ve en ciertas patologías de las bradiarritmias en donde hay un síncope producido por un periodo de asistolia. Ya lo veremos también mejor. También la fatiga, esto nos va a llevar a falla cardíaca y nos puede llevar incluso a incapacidad mental por ese mismo bajo gasto. La primera es cuando se genera en el nodo sinusal. Se va a llamar una disfunción sinusal. También lo pueden encontrar como síndrome del nodo enfermo. Entonces, este va a tener ciertas características importantes. Va a tener una bradicardia sinusal persistente, es decir, un ritmo sinusal normal que ustedes recuerdan, con una P que antecede al QRS, la onda T y el QRS son concordantes y todo eso que discutimos en la primera tutoría, pero va a tener una bradicardia. Además de eso va a tener unas pausas sinusales, que son estas que se ven acá, es decir, viene el ritmo completamente normal y después no hay ni onda P ni complejo QRS, simplemente una pausa. ¿Por qué? Porque el impulso no se generó en el nodo sinusal, que es lo que vemos en este punto del electro. También vamos a tener una incompetencia cronotrópica, es decir, el corazón pierde la capacidad de regular su frecuencia cardíaca. El cuerpo igual pues va a producir catecolaminas, va a producir ese estímulo simpático, pero el corazón simplemente no va a ser capaz de regular la frecuencia cardíaca. Tendremos taquicardias auriculares muchas veces. Es decir, es normal encontrar que estos pacientes hacen estas pausas, pero además presenten fibrilación auricular o flóter auricular. Además, en estos pacientes es frecuente encontrar síndromes de bradicardia-taquicardia, es decir, alternancias entre periodos de bradicardia y periodos de taquicardia, como vemos aquí en la foto. Si ustedes ven, hay una bradicardia, una pausa sinusal marcadísima, y después tendremos un periodo de fibrilación auricular. Eso es lo que ocurre muchas veces en estos pacientes, ya que el cuerpo trata de regular esa frecuencia cardíaca sin lograrlo hacer adecuadamente. Y ahí es donde se producen también esas crisis de Adams-Stokes que les mencionaba. Es decir, si esta pausa sinusal llega a ser prolongada, a ser un periodo de asistolia y nos genera un síncope en el paciente, es decir, como un mini paro cardíaco, vamos a tener una de esas crisis. Recuerden que el ventrículo tiene un modo de activarse él mismo
sin necesidad del nodo sinusal. Sin embargo, cuando el nodo sinusal deja de funcionar, para que el ventrículo empiece a funcionar, más o menos se demora entre 5 y 30 segundos. Y por eso en ese periodo puede haber una sistolia que nos lleve a un bajo gasto y por lo tanto a un síncope importante. Eso, recuerden, se llama la crisis de Adam-Stokes. Es como un mini paro cardíaco. Entre las causas vamos a encontrar varias extrínsecas y varias intrínsecas. La más frecuente y la más importante es la fibrosis degenerativa de ese nodo. Es decir, con el envejecimiento hay gente que genera fibrosis del nodo y por lo tanto genera una disfunción sinusal con el tiempo. Y entre las extrínsecas, algunos agentes farmacológicos, principalmente los beta bloqueadores. Otras enfermedades sistémicas como son alteraciones de los electrolitos y el hipotiroidismo son también entre las causas más importantes. Pero realmente, si ustedes ven, hay muchísimas. El diagnóstico se va a hacer con un reporte electrocardiográfico que permita ver esas pausas sinusales prolongadas. Si no se toma en una simple toma de electro, entonces se puede mandar un Holter, que es la prueba de elección. El tratamiento, pues usualmente es una implantación de marcapasos que dé el impulso sinusal que está faltando. Pero es muy importante que en la mayoría de las bradiarritmias los pacientes asintomáticos no necesitan una intervención. Simplemente cuando empiecen a hacer, por ejemplo, síncopes recurrentes u otro tipo de alteración física, entonces ahí es cuando ya necesitamos implementar un tratamiento. Ya vimos un poco los bloqueos del nodo sinusal. Ahora vamos a ver los más frecuentes, que son los bloqueos del nodo auriculoventricular. Estos ocurren por un retraso o una abolición completa de la conducción en ese nodo AB y se van a clasificar en 3 grados dependiendo de ciertas características electrocardiográficas que ya veremos mejor. Y el segundo grado tiene 2 subvariantes, el Movitz 1, también conocido como fenómeno de Wenckebach, y el Movitz 2. Las causas de los bloqueos AB son varias, principalmente muchas por isquemia del nodo. Recordemos que en el 90% de la gente el nodo AB va a estar irrigado por la arteria coronaria derecha. Por lo tanto, por ejemplo, una insuficiencia coronaria, es decir, una placa que no permita el paso adecuado de sangre, puede llevarnos a una isquemia del nodo y por lo tanto a un bloqueo AB. Otras causas como la compresión del nodo, por ejemplo, si hay una masa, si hay una arteria calcificada que nos esté impactando ese nodo, entonces posiblemente también tengamos un bloqueo. Inflamación crónica del nodo que nos lleve a procesos de fibrosis, que nos lleve a un proceso inmune importante como la miocarditis, e hiperestimulación vagal, es decir, un aumento de esos impulsos vagales, de esos impulsos parasimpáticos que nos generen bradicardias importantes. Esto es muy importante, por ejemplo, en el síndrome del seno carotidio, que es una manifestación de ciertos tumores de cabeza y cuello, en donde la masa comprime el seno carotidio haciendo que este esté hiperestimulado y por lo tanto genere una respuesta vagal importante todo el tiempo. El primer grado de los bloqueos AB, como ya hemos mencionado varias veces, se ve manifestado en el intervalo PR. Recordemos que el intervalo PR normal va entre 0.12 a 0.2 segundos. Por lo tanto, más de eso ya lo consideramos un intervalo PR prolongado que nos corresponde a un bloqueo de primer grado. En el electro se va a ver así, en todos los impulsos generados va a haber una distancia mayor de lo normal entre la onda P y el complejo QRS. Este suele ser asintomático ya que a pesar de que el PR está prolongado, el RR siempre se mantiene regular, incluso cuando hay ejercicio físico o exaltación simpática. Vamos a tener que el intervalo RR va a mantener el gasto cardíaco adecuado a pesar del PR prolongado. Esto tiene algunas excepciones, por ejemplo, si el PR llega a ser mayor de 0.3 o llega a ser muy sintomático, ya vamos a ver que son indicaciones de tomar un tratamiento especial. Pero este usualmente suele ser asintomático y no suele requerir ningún tratamiento. Los bloqueos AB de segundo grado, como mencionamos ahorita, se dividen en Movitz 1 y Movitz 2. Primero vamos a ver el Movitz 1, que también se denomina fenómeno de Wenckebach. Este se caracteriza por 2 cosas muy importantes. La primera es que hay una onda P que nunca conduce a un complejo QRS. Es decir, el impulso viene viajando normalmente y cuando llega al nodo AB se va a bloquear. Y no va a pasar a los ventrículos, por lo tanto no genera un complejo QRS. Y el segundo es que tiene intervalos PR que cambian, son irregulares. Es decir, antes de esa pausa que les comentaba, van a haber intervalos diferentes. Entonces, si ustedes miran este electro del paciente, vamos a ver que acá hay un patrón electrocardiográfico completamente normal con un PR corto. En el siguiente va a haber un PR
ligeramente más prolongado, en el siguiente mucho más prolongado, hasta que llegamos a una onda P que no conduce, es decir, ahí no va a haber un complejo QRS. Es muy importante que sepan distinguir eso. No siempre se prolonga, ese es el patrón más usual, pero muchas veces simplemente se ve diferente, es decir, el largo del PR va a ser irregular. Para lo que concierne al MOVITS 2, la única diferencia con el MOVITS 1 es que ese intervalo PR sí es regular. O sea, también tenemos una onda P que no conduce al QRS, pero el intervalo PR siempre se mantiene igual. Esa va a ser la diferencia entre el grado 2 MOVITS 1 y el grado 2 MOVITS 2. En cuanto a los bloqueos AB de tercer grado, entonces lo que sucede es una disociación completa entre los impulsos auriculares y ventriculares. Cada uno de ellos dispara a una velocidad diferente, por lo tanto vamos a tener un ritmo completamente disociado. Vamos a ver la frecuencia cardíaca auricular y nos da más o menos que está en 135 latidos por minuto en este ejemplo. Y si medimos la ventricular nos da que está más o menos en 80 latidos por minuto. Entonces, si ustedes ven, la diferencia es bastante importante y cada quien va con su ritmo. Es un ritmo completamente disociado que nos va a caracterizar al bloqueo AB de tercer grado. Ya sabemos identificarlos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el abordaje de esos bloqueos AB? Entonces, primero hay que diagnosticarlo. Esto, como a diferencia de muchas otras arritmias, no necesita una prueba diagnóstica invasiva, una prueba electrocardiográfica compleja. Se pueden diagnosticar simplemente con un electrocardiograma inmediato o con un registro Holter. Y si ustedes quieren correlacionarlo con los síntomas, pueden también usar una prueba de esfuerzo. Recuerden que el tratamiento va a depender de la sintomatología del paciente. Muchas veces un bloqueo no sintomático no necesita ningún tratamiento específico. En urgencias vamos a tratarlo con vagolíticos, es decir, sustancias que bloqueen esos impulsos del nervio vago y por lo tanto nos permitan subir la frecuencia cardíaca un poco. Y permanentemente el tratamiento de elección es la implantación de un marcapasos. Que recordemos que hay muchos modelos, muchos tipos diferentes y cada uno va a beneficiar más a cierto tipo de bloqueos. Entonces, saber la indicación de los marcapasos es importante en este tipo de bloqueos. En los de primer grado, recordemos que usualmente son asintomáticos, por lo tanto la mayoría de las veces no van a necesitar una implantación de un marcapasos. Exceptuando, como les mencionaba, si el PR se prolonga demasiado, por encima de los 0.3 segundos. En ese caso, asociado a sintomatología compleja, podríamos considerar la implantación del marcapasos. Los de segundo grado MOVITS 1 son realmente un punto de controversia importante porque hay gente que sí dice que solo deberían implantarse en los adultos, realmente porque es una arritmia que es bastante benigna y por lo tanto en jóvenes no suele ser muy sintomática. Sin embargo, hay otro grupo de gentes que dice que deberían ponérselo a todo el mundo. Entonces, más o menos el último consenso dice que no se recomienda en jóvenes, más sí se recomienda en pacientes adultos por encima de 40 años. El segundo grado de MOVITS 2 solamente se va a poner en pacientes sintomáticos, como les decía. Y en el tercer grado siempre se pone en los pacientes sintomáticos, pero también se puede considerar en pacientes asintomáticos, ya que este bloqueo puede progresar a otro tipo de arritmias mucho más dañinas e incluso a paro cardíaco. Entonces, eso es básicamente todo lo que hay que saber de lectura electrocardiográfica de bradiarritmias y continuaremos con una siguiente lección más adelante.